bienvenutes. Ay, amor, yo pensé que ya vas a comenzar. No, sí, ya comencé. Sí. Bienvenidos, bienvenidos a este cuarto episodio. Bien. ¿Cómo pasa el tiempo? No, y hemos estado subiendo, o sea, de verdad, perdón pública, Perdón una excusa pública a la comunidad y todos los que tienen su fe puesta en un podcast, pero la misma Biblia dice que No pongan maldito la es el que confía en un hombre, no confíen en nosotros. Confíen en Dios De verdad. a través de nosotros, porque nosotros No, pero nosotros estamos trabajando con Dios para poder ser no se trata tanto de constancia, sino también de tener el tiempo para editar, para todo esto, porque igual ya tenemos un tema adelantado, ¿no? Solo que no lo hemos subido. No, cuando ya se lance este episodio estemos diciendo todo esto que estamos diciendo, ya el episodio va a estar. Claro. Pero en este momento no hay nada. O sea, no está subido lo anterior. No. Y ha sido difícil, sí, no ha sido sencillo. Yo creo que sí, o sea, y realmente la otra es que nosotros no es que le metamos la edición del mundo, o sea, Sí, pero esto es como un aprendizaje. Sí, un aprendizaje claro, porque editores de video no éramos. No, yo no era, y ahora trabajo en eso. Y ahora haces Dios eso. tiene planes locos con la gente. De verdad. Pero bueno, bienvenidos a este Bienvenidos. cuarto episodio. Este cuarto episodio, hoy vamos a hablar de iba a decir disque dominio propio. Hoy vamos a hablar de Y sí. dominio propio. Es ¿Yo que qué? tengo confundidos cruzar los cables de los temas. Hoy vamos a hablar de dominio propio. Entonces quédate, trae las notas, trae un tiempo, no te vamos a demorar mucho. No, Yo sé, va a ser así claro, conciso, eficaz. Eficaz, rápido. Yo sé que esta generación está acostumbrada a contenidos que duran 1 minuto o menos, pero no. Pero aquí se mueve Aquí el no, Espíritu Santo. Aquí duramos Este video. 2 horas si es necesario. No, pero ahora sí. Comienzo, ¿cierto? Sí, mi comienza. amor. Bueno, ahora sí, para que pongamos el contexto de dónde vamos en este momento. Sí, hoy vamos en el versículo. ¿Recuerdan? Si nos miramos atrás hace un año, hace unos meses empezamos esta serie que es en base a Primera de Pedro, del Primera de Pedro 1, del 5 a 6. Hoy es 5 y 6, pero es Primera de Pedro. Perdón, mi amor, ahí está. Es Segunda de Pedro del 1, del 3 al 11. Es Segunda de Pedro del 1 al 3 al 11, en donde se hablan de un montón de atributos, de cosas. Estuvimos hablando de identidad, promesas, fe, qué es carácter, qué es virtud, qué es eso. Actualmente, para la fecha de este video, ya va a estar arriba el de qué es conocimiento, qué es tener conocimiento o ver un poco diferentes las cosas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver en las situaciones que pasamos. Y hoy vamos a hablar de dominio propio. ¿Por qué? Porque al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Entonces, dice el versículo en 2 de Pedro de 1, 5 al 6, dice que al conocimiento, al carácter digno de admiración hay que añadirle conocimiento, al conocimiento hay que añadirle dominio propio, y así estamos desenvolviendo esto por episodios, así que gracias por quedarte. Esta intro está larga, pero pues ya sabemos que si es YouTube, esto es un podcast y ya. Entonces, gracias por quedarte, conversar con nosotros, llámanos, escríbenos, oramos por ti. Tenemos merch, cómprenos los hoodies. Sí, por favor, eso sí es importante. A la fecha tampoco tenemos unos guardados, un lanzamiento por ahí guardado. Sí, ahí va a les haber botamos, un lanzamiento. les tiramos el dato. El dado. Y nada, les tiramos el dado. Mentiras, no. Y entonces, ya comencemos. Esta intro es todo súper espontánea. Bueno, comencemos hablando entonces sobre dominio propio. Entonces. Ya Angie se puso seria. Sí, porque ya toca empezar. Y para hablar sobre dominio propio, quiero iniciar con el versículo que dice, en donde dice Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Dice: tengan dominio propio y manténganse alerta.
Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y manténganse firmemente y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo sufren igual que ustedes. A mí me gusta muchísimo cómo termina este versículo, porque primero estamos hablando sobre tengan dominio propio. Pero termina diciendo, sepan que sus hermanos sufren lo mismo que ustedes. Buenísimo. Entonces, lo que nosotros pasamos, a la final todos En algún área. todos lidiamos con las mismas áreas. Pero hay personas que tienen cierto dominio propio en unas áreas más que en otras. Entonces, bueno, aquí vamos a aclarar un poco más sobre el dominio propio, de cómo poder de alguna u otra manera experimentarlo y también poder profundizar en qué es el dominio propio. Bueno, este tema fue súper difícil, un poquito, porque digamos que yo tenía una crisis con el dominio propio. ¿Por qué? Porque en algunas áreas siento que el Espíritu Santo me ha ayudado a tener dominio propio, pero en otras áreas parece que estoy corta de dominio propio. Entonces como que tuve ahí un poco mi choque, pero gracias a Dios como que pude entender un poquito más de cómo el dominio propio se va desenvolviendo en nuestras vidas. Y para esto es importante entender que el dominio propio solo lo puede traer el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 5, 22, 23, donde habla los frutos del Espíritu Santo. Y es importante entender que con el Espíritu Santo es que podemos tener dominio propio, porque en nuestras propias fuerzas podemos fallar muchas veces y es muy difícil de verdad llegar a cambiar, de pronto no hábitos, porque los hábitos de pronto sí son más naturales, que una persona deportista pueda cambiar y tener dominio propio en ciertos hábitos, pero lo complicado es dominarse emocionalmente. Creo que esa área es muy, muy difícil, o cómo dominar, digamos, ciertas adicciones. Hay cosas en el que el mundo te envuelve para que tú te vuelvas adicto a ciertas cosas, y solo el Espíritu Santo puede ayudarte a salir de ahí. Entonces sí es importante aclarar que el dominio propio lo trae el Espíritu Santo. Sí, hay una cosa que hablábamos en ese momento, y por allá alguien está taladrando. Hay una cosa que nosotros hablábamos hace ratico sobre esto, y era como de que una cosa, y de pronto se puede llegar a confundir, que una cosa es la voluntad humana que tú tienes, que puede verse reflejada en personas que no creen en Dios, que no tienen una relación con Él, que de alguna u otra forma son, no sé, pueden ser deportistas o artistas o músicos o personas que de alguna manera uno puede ver como, uff, esta persona fue súper disciplinada, súper determinada, súper de cierta forma. Pero una cosa es eso, una cosa es que tú humanamente Dios puso en nosotros, es como la voluntad o ejercer con ciertas disciplinas la fuerza de no hacer cosas, de tener estilos de vida y todo este tipo de cosas, y eso hace parte de algo que Dios puso en nosotros como humanos. Pero otra cosa diferente es el dominio propio, que sí nace a partir del Espíritu Santo, en donde a medida del caminar con Él uno empieza como a experimentar que ya no es esclavo de ciertas cosas, que ya no necesita este tipo de cosas, porque hay un choque, como un abrazo entre lo que el Espíritu Santo es en nosotros y la identidad, y nuestra identidad que está fracturada, pero al venir con Él es como wow, como que se une. Y es diferente, entonces son conceptos. Dominio propio no es igual. Muchas veces sí, increíblemente el Espíritu Santo agarra el área y tiene que ver con disciplina, tiene que ver con hábitos. Pues habíamos hablado de virtud, ¿sí? En los capítulos anteriores. Pero no el Espíritu Santo va más allá de que sea solo como una fuerza que nosotros tengamos que tener, y algo que nos carguemos, y algo que nuestro cerebro esté así como súper condicionado a eso.
sino que es una obra del Espíritu y es algo brutal, o sea, es Sí, algo es que... algo que de verdad uno solo puede experimentar estando con él. Ujú. Porque hay adictos o hay personas que de verdad les cuesta salir de una situación, o no sé, de una adicción. Y llegan a Dios, se entregan, llega el Espíritu Santo y de la nada, no tuvieron que hacer nada. Y para ejemplificar eso, claro, digamos, Mm, yo por lo menos cuando llegué, yo mm, tomaba un montón, yo fumaba, había metido un poco de cosas. Y de verdad yo me lo pasaba, o sea, como cada fin de semana yo salía a... eh, pero de repente cuando tuve ese encuentro con Jesús y empecé a caminar con Él, eso de la nada para mí representó como un... no, yo no lo necesito, o sea, no sí. lo hago de pronto porque la gente me decía, no, es que en la iglesia Mm. ellos no se ponen bravos. Entonces yo era, no, pero no, Sí, hay algo en mí que no, me que gusta eso que simplemente no dices quiere. porque es algo que de la nada tú sientes que no lo necesitas. Sí, exacto. Y es como Eso es una obra del del Espíritu. espíritu. Y eso se da Mm, precisamente por mi caminar con Jesús. Entonces, más así adelante es. vamos a desenvolver un poco esto, pero Sí. es más o menos eso, que uno en áreas, pero hay otras, digamos, hay otras que Dios me hizo libre de eso, o sea, como cigarrillo, este Ujú, tipo ujú. de alcohol o fiestas o estar en esos Sí. espacios, no generaba nada en mí ya, pero de repente para mí sí fue difícil el tema de la pornografía. Sí. Eso fue, y eso después de seguir caminando con Jesús, seguir Mm, igual empecé con Devotion y mientras que se empezó a desenvolver esto, que mm. ya lleva rato, pero en esos primeros años, en esos primeros caminar, para mí era algo, fue una lucha muy complicada Muy y para que fuera complicado. obra del Espíritu, ahí sí se demoró un poco, pero eso es algo que solo, Pero su fruto dio sí. resultado. Y eso es algo que solo se da, eso depende de Dios que quiere hacer contigo, tu carácter, en tu relación con Sí, Él y bueno, un total. montón de cosas. Así que Mm, a eso también tú te referías ahorita, como en, hay cosas que Dios de pronto, de repente son rápidas, pero sí, hay otras que requieren un poco más de tiempo porque seguramente Dios va a hablar de eso a una persona o en tu total. vida de forma diferente. Sí. Para Entonces, cada uno sí, hay algo especial total. bueno, sí, esto está buenísimo. Para cada uno, tú y nosotros, para cada uno en este momento con lo que nosotros luchamos, con lo que nos cuesta, con lo que nos Mm, es difícil y en el proceso en el que nos encontramos, en donde nos falta dominio, para cada una de esas áreas o cosas que vivimos, que no tenemos dominio, Dios está haciendo algo para volverlo una plataforma para otros, para sanar a otros, así para es. redimir a Qué otros. bonito eso. Entonces no te preocupes. Sí, me gusta eso. Entonces, digamos que para ya como de pronto aclarar un poquito más qué es dominio propio es saberse dominar, es dominarse a sí mismo en acciones, en pensamientos y en emociones. Es poder dominar estas áreas junto con el Espíritu Santo, por supuesto. Eso es claro, totalmente claro. Entonces, eso es dominio propio. Eh, pero entonces, algo importante aquí, que es ya lo que tú estabas hablando, es que nosotros aquí no estamos tratando de desanimarte o de decir, no, si tú no tienes dominio propio en ciertas áreas o no has visto fruto en eso, de pronto no es que tú ya no tengas el Espíritu Santo ni nada de esto, ¿no? Entonces, eso que tú decías es súper importante porque a mí me gustaría aclarar esto que el Espíritu Santo me aclaró a mí. Y es que una vez tú entras en relación con Dios, empiezas a crecer espiritualmente, hay una madurez todo el tiempo, ¿no? Y hay cosas que el Espíritu Santo desarrolla instantáneamente en ti, pero hay otras que parecen ser un proceso, que es lo que tú estabas hablando. Y eso quiere decir que prácticamente este fruto es como una siembra en el que el Espíritu Santo siembra, pero va cultivando. Y, y en este cultivo, cada vez más, es como que toma áreas en el que hay unas áreas, no sé cómo explicarlo, pero hay unas áreas en el que parece que florece rapidísimo, pero hay otras áreas que tienen un proceso de cultivo diferente. Claro, eso es claro.
Entonces, para que tú sepas que de pronto si no tienes dominado todas tus emociones, todas tus acciones, todos tus pensamientos, tienes que entender que si tú le permites, porque eso también es importante, es uno rendirse a Dios y en intimidad, porque los cambios vienen en intimidad. Eso creo que lo hemos repetido mucho en todos los episodios, pero es importante entender que intimidad hace que tú, y por eso el episodio o el tema principal se llama intimidad, se llama cómo vivir una vida sobrenatural, ¿no? ¿Por qué? Porque en intimidad es que pasa absolutamente todo. No se puede, el Espíritu Santo no puede cambiar ciertas áreas de tu vida o ciertos pensamientos o ciertas emociones si tú no vas y tienes tiempo con Él y si tú no cambias tu manera de pensar leyendo la Biblia. Porque es imposible que tú solamente yendo a la iglesia o haciendo ciertas cositas muy mínimas, el Espíritu Santo llegue a cambiar algo que puede ser una adicción, algo que sea difícil, que toque sacar de raíz. Y eso solo lo va a sacar de raíz estando en intimidad. Así es como va a empezar a obrar el Espíritu Santo en ti. Entonces sí es importante entender que hay cosas que tienen un proceso, pero ese proceso se va a ir madurando y va a ir creciendo y va a ir desarrollándose en intimidad. Esta es la manera en que el Espíritu Santo actúa. Y esta es la manera en que su fruto empieza a como que a fluir. Me gusta muchísimo este Proverbios 25-28 porque habla como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y me parece súper loco porque de verdad una persona que no tiene dominio propio, que no puede dominar muchas áreas de su vida, es una persona que prácticamente es débil, se muestra una persona débil en casi la mayoría de las cosas. Es una persona que no es protegida, es como dice indefensa, ¿no? Es como sin murallas. Entonces es una persona que fácilmente puede ser atacada y destruida. Porque imagínate, o sea, Satanás tiene la potestad y esa autoridad. Si tú no tienes este fruto y si no dejas que el Espíritu Santo fluya, el Espíritu Santo tiene la manera más fácil de llegar a ti. Hay algo, hay una historia, sí, ahorita que Angie hablaba y eso sí, que me parece súper, súper chévere ahorita que como acordarme de ello, y es que como que cuando nosotros hemos discutido, de verdad, digamos, hay áreas que en mí son fáciles, ¿sí? Hay áreas que, digamos, yo de pronto puedo llegar a hacer de alguna u otra forma, de pronto pienso yo de pronto más determinado en cosas. En ciertas cosas y a ti de pronto eso te puede costar más. Sí, total. Pero en cuanto, o sea, cuando nosotros nos conocimos en lo emocional, Confiesa, Angie, a ver. en lo emocional, Angie era súper que yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que eso sea? Y era que ella, o sea, miren este tipsazo porque ella, claro, no quiere decir que uno no sienta cosas, que uno no piense cosas sino que había una diferencia y era que yo como que yo estallaba en el momento o yo recibía las cosas y las recibía así súper como cargado de la emoción. Sí, súper emocional. Súper emocional y eso me hacía responder peor o responder sí mal, o sea, como... Pero Angie, entonces de pronto yo hacía algo o había algo que ocurría en la vida o era algo difícil o algo que yo de pronto que le molestaba y ella me decía... O me dice, ¿no? Entonces me dice como, no, esto pasó, estoy sintiendo esto, pero déjame yo esperarlo oro. Yo primero se lo entrego a Dios y yo, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Cómo así? Entonces primero se lo entregó a Dios y cuando ella hacía eso, entonces cuando volvíamos para hablar de eso, sobre el tema. Se hablaba diferente. Se hablaba diferente, que se hablaba, pues, ya no se hablaba con de pronto explotando o algo así, sino que se hablaba bien. Y yo por el contrario, entonces yo sí era como, no, pero dime ya. Sí, No, sí, pero sí. ¿qué pasa? No, tenemos que hablar primero, humanamente, eso es normal, no pasa nada. Y hablamos y nos pegábamos como tremenda agarrada.
Literal. Entonces, Me gusta eso porque eso que dices, ese testimonio, si quieren saber con un poquito más a profundidad de cómo pasé, porque yo en algún momento fui así, súper emocional, ese testimonio lo voy a dejar escrito aquí las en notas, las en nuestras notas, notas. entonces, para Y profundizar, Dios, pero... digamos, hizo algo en mm, esa parte del huerto, en esa parte mm, ¿cómo se dice eso? Sí, del huerto, sí. con Angie y seguramente a lo largo de su caminar Mm, con el Espíritu Santo y esto maduró eso y creció el total, fruto de decir, no, pues yo sí, claro, yo siento esto, pero sí. mi antídoto para poder afrontar el mundo o las situaciones es, yo oro primero, se lo entrego a Dios y eso es intimidad, o sea, yo sé que ahorita estabas tú hablando y hablabas sobre si es que es importante la intimidad. Yo sé que de Sí, pronto este podcast o si tú te vas a una prédica o a un contenido cualquiera de que sí, sea cristiano y todo esto igual, van a decirte a la larga, hey, se trata de encerrarte y entregarlo, ¿sí? bueno, Se no trata, muchos, no sí, sí, bueno, muchas pero, personas pero te dirigen hacia ahí. realmente la mayoría es eso, ¿sí? O sea, Mm, a la larga te van a decir, hey, la lectura es importante, la oración es importante, la adoración es importante, mm, y por algo será, o sea, de verdad, por algo tiene esto de especial que provoca un cambio tan fuerte en un ser de humano, verdad. para bien. El ayuno es El importante. ayuno es importante, Mm, eso también lo hablábamos sí, en eso el lo anterior hablábamos. episodio. Sí. Entonces, Mm, de pronto esto te puede sonar muy clichésudo, realmente no es la revelación del planeta, pero al mismo tiempo sí la es. pero lo es todo, ¿Por claro. qué? Porque yo estoy seguro que del otro lado, tanto yo en muchas cosas, esto hay algo que nosotros en esto aún no hacemos, Mm, aún no tenemos, aún no hemos practicado el dominio propio en emociones, pensamientos, en reacciones, en pecados o ciertas cosas que mm, deberíamos alejarnos. mm, Y de pronto si estás viendo esto también es un recordatorio para hacerlo, para sí, empezar, para hey, me sentarte y gusta. decir, hey, voy a analizar esto otra vez Me con gusta Dios. eso porque me acordaste de que de verdad es importante que tú analices en qué áreas o qué son esas cosas en los que realmente tú no ves el fruto del dominio propio y que puedas como llevarlo a esa intimidad, a oración, llevarlo a Dios, al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo realmente pueda, no sé, o sea, que tú puedas profundizar en este tema Mm, específicamente en esas áreas y que el Espíritu Santo te ayude a ministrar como para que día tras día tú puedas tener más revelación acerca de eso y de alguna otra sí. manera permitirle al Espíritu Santo que profundice o llegue a entrar de la manera en que es necesario entrar en esa área. En las notas ahí va a haber como una ayuda, como un Mm, sendero para que tú puedas orar por un área específica. así De es. pronto a lo largo de que nosotros hemos estado hablando, hay algo que en tu mente está como, sí, es esto, no, sí son las emociones y quisiéramos Sí, es esto. profundizar en cada una de las áreas, pero yo creo que esto realmente también es algo a la acción de que tú puedes hacer, o sea, que tú puedes, Sí, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes allá la unción para hacerlo, la autoridad ya te la dieron, entonces es más para como que darte un empujoncito de que hagamos esto bueno, tú quieres decir yo quiero las decir frases. esto que dijo Tozer y dice, el dominio propio es un signo de la madurez espiritual, es aprender a decir no a lo que nos aleja de Dios. Me gustó Mm, mucho esa frase que él compartió, pero esta frase también me gusta mucho de Charles, no sé su apellido, cómo se pronuncia, Spurgeon. Spurgeon, creo que se dice así, pero dice, esto me parece interesante, dice, Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas a Satanás en el sótano de tus pensamientos. Mm. Increíble, ¿no? Entonces sí es permitirle de verdad a Dios, al Espíritu Santo, que pueda vivir en todas las áreas de tu vida y que te des la oportunidad de ir creciendo y permitiéndole al Espíritu Santo traer como esa madurez en esas áreas, Sí. ¿no? Y me gustó mucho esto de la visión de hey, el dominio propio. Tal vez en ciertas cosas estás fuerte o crees que estás fuerte, bueno, Mm, que esto pasa, pero esto es como un huerto. Míralo lo así, el es. ejemplo es un huerto en donde
haz de cuenta que es toda una parcela, toda una hectárea, varias hectáreas en las que tú debes cuidar y a lo largo del año y sus estaciones hay frutos que no, que crecen en el invierno, hay frutos que Sí, crecen en el verano, en el así es. otoño, en estas áreas. Entonces es lo mismo. Ahí tal vez es tu primavera en cuanto a dominio propio de pensamientos o algo así, está bien, pero si te sientas un poco ya en la primavera en la que estás, el fruto de una lucha o de una emoción difícil de dominar, solo se va a dar en invierno. Entonces Sí, de aquí a solo en ese allá, tu momento. responsabilidad es caminarlo, es caminar con el Espíritu Santo Sí, y esto, o sea, que tú veas esto, que ores esto, que profundices a solas con Él, así hace es. que tú y Él empiecen un proceso, o sea, como que Amén. se abra la puerta, hey, Señor, estoy luchando con esto, empecemos con este proceso y estoy seguro que Dios va a empezar como a destrabar un montón de cosas Estoy segura de eso. y hacerte costar un poquito otras. Estoy segura de eso porque creo que nosotros lo hemos experimentado. Yo en mi caso he experimentado en muchas áreas de mi vida ese fruto del Espíritu Santo y estoy convencida de que si lo he experimentado en ciertas áreas, en otras áreas de mi vida que aún de pronto me cuestan, sé que lo voy a experimentar. Recuerden, se me vino hasta la mente, recuerden que, como decía al principio del versículo, recuerden que sus hermanos en todo el mundo pasan las mismas cosas que ustedes Dificultades, pasan, entonces ya las no mismas. te des tanto palo, más bien No te esto se sientas trata, solo en esto se esto. trata es de continuar, ¿sí? De caminar y de decirle, Señor, hey, si quiero iniciar esto contigo y quiero caminarlo y voy a buscar, todo se resume a que tú lo busques en secreto y que el Espíritu Santo empiece a direccionarte hacia ese camino. Nosotros podríamos decirte incluso la fórmula A, B, C, D, pero todo realmente va a nacer de lo que tú hagas cuando decidas dejar todo a un lado, tal vez acompañarte de estas notas, tu Biblia, y orar al respecto de estas cosas que te cuestan. Bueno, entonces para cerrar, vamos a orar. Entonces, bueno, Señor, gracias te damos por este momento, gracias por estas personas que nos están viendo. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú ayudando a cada una de las personas a tener control propio, a que por medio de tu fruto vayan creciendo y pudiendo experimentar el hecho de dominarse en cualquier área que esta persona esté necesitando. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, gracias te damos porque en ti podemos ser libres, podemos experimentar esa libertad en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Te entregamos este momento y este podcast y dominio propio para que seas tú dirigiéndonos y trayéndonos más sabiduría y más entendimiento en este tema, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, Amén. así es como terminaría este episodio. Ahí en la descripción están las notas. Espero que de alguna u otra forma te haya servido, que Dios te haya hablado en algo. Y nos vemos en el próximo, que no Así recuerdo es. qué va a ser, pero hay que leer, vamos a leerlo y ya nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos hasta aquí. Déjenos sus comentarios si Por quieren favor. alguna pregunta sobre eso y profundizar un poco más. Los leemos. Si creen que esto le puede ayudar a alguien, tal vez en tu corazón hay alguien, un amigo, un familiar, lo que sea, envíaselo a modo de que recuerde que estudié esto y ya nada, nos vemos en Instagram, en la comunidad, por todo lado, en la calle si nos vemos. Y ya, los bendecimos un montón. Bendiciones. Gracias por ver y nos Gracias. vemos.